Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Muy bienvenidos a la continuación del repaso de las lecciones de escuela sabática para este primer trimestre del año 2025, en el cual estamos estudiando el amor y la justicia de Dios. Y esta semana estamos en la lección número 8, que se titula Libre albedrío, amor y providencia divina. Y este día jueves 20 de febrero, el título es Dios ha vencido al mundo. Pero como siempre, hermanos, antes de continuar el repaso de la lección, los voy a invitar a que ahí donde nos encontramos, inclinemos reverentemente el rostro y tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te glorificamos. Señor, te damos gracias por tantas bendiciones inmerecidas, por nuevamente poder abrir tu palabra y encontrar en ella las verdades eternas que tú quieres que implementemos, que pongamos en práctica en nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en el estudio de tu palabra este día, y gracias por el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Cristo Jesús, quien aún ahora intercede por nosotros en el santuario celestial. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que esas verdades eternas en el del santuario nos dicen que muy pronto tú vas a regresar como Rey de Reyes y Señor de Señores, Señor Jesús, y vendrás por los que te esperamos a ti. Gracias por tantas bendiciones. Perdona nuestros pecados. Te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el título de la lección de hoy, como les mencionaba, es Dios ha vencido al mundo. Acá tenemos que verlo desde el punto de vista de que estamos comentando que la voluntad de Dios realmente es lo que se debe de hacer en nuestra tierra, pero eh, Dios también nos ha dado libre albedrío, o sea, nos dio la capacidad de escoger y nos dio la capacidad de escoger amarlo o no amarlo. Y si yo, hermanos, solo hay dos campamentos, el campamento de Dios y el campamento de Satanás. Si yo no estoy con Dios, estoy en el campamento de Satanás. Es así. O sea, no hay distintos tonos de gris, o es blanco en el campamento de Dios o es negro en el campamento de Satanás, pero la idea es que hagamos la voluntad de Dios por amor, no por obligación o porque o por miedo o por temor de lo que pueda suceder, sino que por amor a Él. Entonces, acá Dios ha dejado unas reglas que son las que rigen este mundo, así como las reglas de la física. Por ejemplo, la gravedad. Si usted tira algo desde 3 metros o 4 metros arriba y cae, hay una cierta aceleración que lleva a ese cuerpo, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esa es la aceleración que lleva la fuerza de gravedad, es la aceleración mientras cae. Va acelerando a esa razón de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esa es una de las leyes, una de las tantas leyes inmutables de la física que Dios estableció para que este mundo funcionara como debe. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol a una órbita en que ni es demasiado caliente, que el Sol nos quemaría, ni es demasiado frío, que nos congelaríamos totalmente. Dios dejó una distancia ideal, como menciona aquí, la voluntad perfecta e ideal de Dios, para que la Tierra pudiera existir, dar vida y tener sus 4 estaciones en las latitudes donde existen las 4 estaciones. Porque acá en nuestra latitud tropical únicamente tenemos dos, el periodo seco y el periodo lluvioso, y ya. Aunque podemos ver digamos, eh, algunas partes cambiantes que nos harían pensar que estamos en la primavera, pero aquí no hace un otoño ni viene la nieve. Entonces, realmente en otras latitudes Dios dejó para que la Tierra pudiera pasar por esas 4 estaciones. Son de las leyes, pero aparte de eso, al ser humano, Dios le dio la libertad de elegir y lo hizo desde el jardín del Edén, como vamos a estar estudiando esta semana, porque en el jardín del Edén el hombre era perfecto, el hombre no había pecado y Dios le dio solo una regla es: de todos los árboles se puede comer, pero de ese que está en medio del árbol de la ciencia del bien y el mal,
de ese no se puede comer. Porque el día que de él coman van a morir. Y esa era la única regla que Dios había dado y no fuimos capaces de cumplirla. Entonces, hermano, por eso realmente entró ahí en juego el libre albedrío. Y Satanás engañó a la primera pareja humana y ellos cayeron en el pecado y al caer en el pecado le dieron el dominio de este mundo a Satanás hasta que Jesús lo recuperó al morir en la cruz del Calvario. Bien, entonces Dios dice acá este día que se ha comprometido a respetar la libertad de las criaturas, libertad necesaria para el amor. Entonces, la providencia divina no es unidimensional, o sea que no es la voluntad de Dios que se hace porque yo digo que esto es esto, sino que Dios nos da la capacidad de escoger y por eso acá lo llamo una visión bidimensional. Dice algunas de las cosas que suceden son causadas por Dios, pero otras, como todos los males, son el resultado de las decisiones libres de sus criaturas. Y yo agregaría acá que son resultado del pecado que entró al mundo. Y si nosotros nos vamos a la historia de Job, que también estuvimos estudiando esta semana, vemos tras bambalinas que realmente no fue Dios quien le hizo todos los males a Job, sino que fue Satanás, siempre con el permiso de Dios, pero fue Satanás. Entonces, Dios no quiere que ocurran muchas de las cosas que suceden, pero nosotros, al tomar nuestras malas decisiones, hacemos que sucedan estas cosas. Y acá nos lleva al versículo para memorizar del día sábado, que ese es el versículo principal de este día. Y es Juan 16:33, lo leo en la versión Reina Valera del 60, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y a mí, como ustedes saben, me gusta mucho la versión Dios habla hoy porque pone un contexto más contemporáneo estos versículos y los hace más comprensibles. Este versículo dice así en la versión Dios habla hoy. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Aquí está hablando Jesús. En el mundo ustedes sabrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Esto nos dice Jesús. Así que, hermanos, confiad, confiemos, tengamos valor, porque Jesús, a pesar de las aflicciones, Él venció al mundo, entonces Él nos va a ayudar a vencer. Y realmente acá quiero llevar los hermanos, por eso Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, y el Padre Nuestro, digamos, no es una oración para que nosotros la repitamos como loritos y ya. No, es una oración para realmente entender todas las verdades profundas que trae el Padre Nuestro. Y una de las verdades es que el mal no era parte de la voluntad de Dios para este mundo. Y lo vemos en el Padre Nuestro. Veamos lo que dice. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Aquí estamos pidiendo que se haga, que venga el reino. Actualmente estamos viviendo en el reino de la gracia, hasta que se cierre la puerta de la gracia y entonces ya vendrá el fin y entonces vendrá el reino de la gloria. Ese reino es el que estamos pidiendo que venga también. Y luego sigue, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Eso quiere decir que nosotros no estaríamos orando porque se haga la voluntad del Padre si realmente se hiciera. Pero ahí vemos en esa oración que la voluntad de Dios no se está haciendo en este mundo, porque la mayor parte del mundo está haciendo su voluntad o siguiendo a Satanás, porque no está siguiendo los mandamientos, los mandatos, los estatutos de Dios. Entonces, por eso nosotros oramos, hágase tu voluntad. Y luego está lo de vivir un día a la vez, cuando uno pide el pan nuestro de cada día, nos lo doy. Y lo del perdón, que también tenemos que aprender a perdonar a los demás, especialmente a los que nos han ofendido. Pero ahí dice perdonar nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esto es en sí un reflejo de la misericordia de Dios. Tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos deben, a aquellos que nos han ofendido, y no solo a perdonar, sino a amarlos, como hemos visto en las lecciones anteriores. Y luego dice, y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, si realmente no existiera mal en este mundo, nosotros no estaríamos orando. El Señor Jesús no nos hubiera enseñado a orar que nos librara del mal. Entonces, realmente ahí nosotros estamos pidiendo, Señor, lo que Jesús dijo, que en el mundo tendremos que sufrir, pero confiemos,
porque Jesús venció al mundo. Entonces, ahí en la oración modelo, en el Padre Nuestro, dice, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Y termina como una doxología de alabanza que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Así es que la oración modelo realmente nos muestra que estamos orando para que se haga la voluntad de Dios en este mundo, pero recuerden, hermanos, que la Biblia nos dice que los salvados no serán, será una multitud, pero será un remanente. O sea, la gran mayoría, el porcentaje más alto de personas que viven en este mundo se perderán. Pero siempre habrá una multitud de todos los tiempos, desde que el hombre fue creado hasta nuestros días, que habrán seguido a Dios y habrán hecho su voluntad. Unos estaban viendo por fe hacia la cruz y nosotros estamos viendo por fe en retrospectiva, sabiendo que ya Jesús murió por cada uno de nosotros. Aquellos lo esperaban, el servicio del santuario terrenal, el tabernáculo les mostró cómo funcionaría el plan de la salvación y a nosotros nos dice que realmente, como estudiamos la semana pasada, al entrar en el santuario veremos cuál será el fin de los impíos, cuál será al final la paga, como dice en Romanos, porque la paga del pecado es muerte. Y quisiera ir terminando la lección de este día con un versículo, dos versículos en Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. En la versión Dios habla hoy dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Así es que, hermanos, las aflicciones tienen un propósito, no solo son formar el carácter de nosotros, sino que a través de ellas nosotros podamos aprender a ser compasivos y misericordiosos y consolar a los demás que están sufriendo también. Porque veamos, hermanos, nuestras aflicciones y puede que no sean tan intensas o tan trágicas como las de otras personas. Y entonces nosotros nos tenemos que poner en los zapatos de ellos y darles esa consolación que Dios nos ha dado a nosotros. Y nuevamente el versículo de hoy lo dice perfectamente bien cuál es nuestra situación. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y realmente ahí está englobado todo el amor, toda la compasión de Dios, su misericordia, el amor y la justicia, porque ahí Jesús nos dice: confíen, yo he vencido al mundo y yo lo sostendré con la diestra de mi justicia. Que Dios les bendiga grandemente.